a la rueda de prensa. Siendo las 9:10 de la mañana, damos inicio a una nueva rueda de prensa, esta vez convocada por el Pacto Nacional por la Salud y la Vida y apoyada por la Federación Médica Colombiana, quien también hace parte del pacto. Bienvenidos todos los doctores y los colegas periodistas que nos acompañan hoy en esta rueda de prensa, y le voy a dar la voz a la doctora Gina Rojas, quien es vocera del Pacto Nacional por la Salud y la Vida. Bienvenidos. Gracias, María José. Buenos días para todos y todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora, para los señores periodistas, para los compañeros del pacto también. Por supuesto, en las últimas 24 horas en el país, 21.078 nuevos casos confirmados de COVID-19, 377 fallecidos y para la ciudad de Bogotá, 8.400 casos nuevos. Estamos realmente ante una emergencia dramática, ante unas cifras récord que no se habían presentado en el pico anterior de la pandemia. Por eso el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, una unidad de acción que de más de 140 organizaciones, de los gremios, de los trabajadores de la salud, organizaciones científicas, de los sindicatos, de la academia y de las organizaciones sociales, decidimos urgentemente el día jueves reunirnos hasta altas horas de la noche para emitir una posición y hacer, teniendo en cuenta unas consideraciones, hacer unas recomendaciones. En el día de hoy nos acompaña precisamente Emma Vélez Toro. Ella es veedora ciudadana en la ciudad de Cartago y también es representante de Human Rights. Ella nos va a estar en esta hora. Emma, quisiéramos saber cuál es la problemática, qué es lo que tú nos puedes contar a nosotros y a todos los periodistas y a todo Colombia, de lo que la realidad de lo que se está viviendo en los hospitales, en las clínicas, en los trabajadores de la salud, con toda la problemática, con la ausencia de medicamentos y demás. Muchas gracias, Emma. Por favor, ¿puedes encender tu micrófono? Tienes que abrirlo. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. Buenos días, Gina. Buenos días para toda la mesa de trabajo, para los periodistas y para Colombia, que ya era hora de que abriéramos micrófonos para que la comunidad colombiana se entere que en cualquier rincón de Colombia se está viviendo una problemática gravísima con el tema COVID-19. Tema puntual Cartago, y no solamente Cartago, sino el norte del Valle, porque recordemos que Cartago sería la capital del norte del Valle, ya que hay muchos municipios alejados de Cali y que no tienen pues el acceso ni el tiempo en una emergencia para llegar hasta Cali. Cartago no cuenta sino con 17 camas UCI en un municipio que somos alrededor de 200.000 habitantes, aunque el DANE diga que somos 114.000 personas. Hace como 15 o 20 años están diciendo esa mentira, como que no volvió a nacer nadie y nadie se volvió a morir. Fuera de los habitantes de Cartago tenemos los municipios No, que deje de oír a Emma. Doctora Emma, se nos fue tu audio. fallece unas. Se le oye mal a Emma. Doctora Emma, ¿nos podría... Aló, doctora Emma? Le escucho, doctora. Ya, es que no pudimos escuchar el último minuto que nos estaba comentando. ¿Podría, por favor, repetir la situación? Repitiendo, porque también se me cayó aquí el internet. Resulta que somos más de 200.000 habitantes y contamos los que vienen de los municipios del norte del Valle. En Cartago solamente contamos con 17 camas con soporte ventilatorio. No hay sino 17 camas. Aquí no me pueden mentir porque soy de las que entro directamente a la UCI a contar cuántos pacientes hay acostaditos y cuántas hay disponibles. En Cartago no hay disponibilidad. Yo creería que estamos al 98% de capacidad, como les digo, contando con que murió una persona el jueves
en la IPS municipal esperando que la trasladaran y no hubo forma de conseguir un cupo para este ser humano del cual desafortunadamente contrajo el virus del COVID-19. Es muy lamentable. ¿Por qué razón? Porque se ha perdido credibilidad en las instancias y la gente acude a las veedurías. La veeduría está siendo prácticamente esa plataforma para poder adquirir la prueba tan descarnadamente, y lo quiero decir ya que aquí hay un pool de médicos muy importantes de mi bello país Colombia, un médico, y lo voy a decir con nombre propio porque la veeduría siempre utiliza hablar de nombres con nombre propio, así me meta en problemas. El doctor Jairo Ramírez, un médico de Cartago, muriéndose prácticamente en su casa y rogando para que le hicieran la prueba COVID, ya que la adquirió atendiendo una persona que entró mintiendo diciendo que no tenía nada. En el filtro dijo, no, no tengo nada. Y cuando entró allá, pues entró y le dijo al médico, no, yo sí tengo el COVID, pero es que si yo decía no me dejaban entrar. El médico quedó contagiado y tuvo que acudir a la veeduría para que le hicieran la prueba, porque él amenazaba con seguir atendiendo pacientes ya que no podía quedarse encerrado en su casa. Lo dijo en un momento de desesperación porque es una persona muy correcta y yo estoy segura que él no lo iba a hacer, pero era una forma de presión. Entonces, yo digo que el señor presidente de la República le está regalando la plata a las EPS, donde se le ha pedido hacer un giro directo a los hospitales para que estos médicos que están en primera fila y que de los cuales han muerto muchísimos médicos, neurocirujanos, cirujanos, bueno, personal de mantenimiento, ha muerto mucha gente y parece que al presidente le importa carajo y medio. La solución la tienen en las manos, simplemente hagan giro directo a una EPS, a un hospital y no a una EPS, que son las que en última se han estado quedando con los dineros de la salud. Y recordemos que tenemos una pandemia que está matando y esta no hace distingos ni de raza, ni de color político, ni si usted tiene o no tiene plática en el bolsillo. ¿Aló? Sí, doctora Emma, la escuchamos. Muchas gracias, doctora Gina. Muchísimas gracias, Emma. Realmente dramático todo lo que estamos viviendo en todas las ciudades, en Colombia. Para la noche de ayer supimos que Bogotá tuvo que remitir 10 pacientes que requerían cama UCI COVID a la ciudad de Cartagena y 4 a la ciudad de Barranquilla. Eso es realmente dramático. Por eso queremos que Jaime Urrego, médico también, docente universitario, con doctorado en salud pública, nos dé su visión y su análisis de lo que está sucediendo en medio de esta pandemia. Adelante, Jaime. ¿Jaime se encuentra conectado? Jaime, el micrófono. Ahí, ya. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente el Pacto Nacional por la Salud y la Vida ha producido esta manifestación, declaración, con mucha preocupación por lo que está sucediendo en el país y principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. El llamado que nosotros estamos haciendo es a que efectivamente esta situación de aumento aceleradísimo de casos, por encima del primer pico del mes de julio y agosto, pero también de fallecimientos y de saturación de la red hospitalaria, incluyendo las unidades de cuidado intensivo, tiene que ver con una serie de situaciones como el haber bajado la guardia después del primer pico y haber abierto de manera irresponsable la llamada vida económica en el país y haber abandonado los planes para fortalecer la capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de hacer atención primaria cerca de las familias, de poder detectar, realizar pruebas, hacer rastreo y aislamiento con el acompañamiento de, en este caso, de la administración en Bogotá, pero en general de los hospitales y del ministerio. Se entregó a las EPS y el número de pruebas que se realizaron mensualmente
después del primer pico, en vez de haber aumentado, cayeron. Esto era un problema que realmente se le practicaran las pruebas a la familia. El gobierno tomó una medida irresponsable diciendo que si en una familia había una persona positiva ya no había que hacerle más pruebas, que se dedicaran a aislarse. Eso es un problema ahí de la gente y se abandonó una política pública de cuidado y de protección. Esta apertura económica irresponsable, este bajar la guardia, ha llevado a la situación que está viviendo de manera más dramática Bogotá en los últimos días, con más de 8.000 casos. Eso es una tragedia realmente, y nuevamente Colombia acercándose a 400 fallecimientos diarios y una saturación por encima del 100% de la capacidad hospitalaria, con un agotamiento adicional, injusto, indigno con todo el personal de salud que está realizando jornadas extenuantes para poder tratar, y sin recursos, sin insumos, se han agotado los insumos, los medicamentos en muchos lugares del país. Entonces nosotros estamos proponiendo, es decir, entre proponer y exigir, porque toda la evidencia científica, al gobierno nacional que se tomen las medidas, primero de choque y luego retomar el plan estructurado. Esa medida de choque pasa, en primer lugar, por la emergencia hospitalaria, para que coordinadamente en todo el país se tenga la capacidad de absorber esta crisis, porque hay ciudades que ya prácticamente colapsaron. En segundo lugar, que se le dé vía libre a gobernadores y alcaldes para que tomen decisiones integrales en el manejo de la pandemia. ¿Cómo es posible que los alcaldes y municipios tengan que pedirle permiso al Ministerio del Interior para aprobar si pone una ley seca, si pone una restricción? No es posible. Le pedimos al gobierno nacional que libere la capacidad, y más ahora, cuando se van a ocupar camas en aquellas ciudades donde hay disponibilidad, y tienen amarrados a los alcaldes y gobernadores para que puedan tomar una medida. 3, que se proteja al personal de salud, que se le dé garantías para que pueda ejercer su trabajo, que se refuerce los equipos de salud. En el caso de Bogotá, además de estas medidas, y ya termino, es urgente. Esta cuarentena que no nos gusta, desafortunadamente no puede terminar este lunes, ha iniciado anoche y debe ser completa, total, por 2 semanas, con garantía de bono solidario aumentado en cantidad, en cobertura, y al mismo tiempo que por lo menos se haga el esfuerzo para que contemos con 500 UCIs adicionales, y 100 equipos médicos de refuerzo deben ser contratados de inmediato para apoyar a la gente de primera línea, a los trabajadores sanitarios que están dando su vida para atender esta pandemia. Y ya para terminar, es absolutamente necesario retomar, en el caso de Bogotá, el tema de poder hacer pruebas, rastreo, aislamiento con el apoyo de por lo menos 1.000 equipos de salud. Bogotá tiene experiencia, capacidad para realizar esto. Hay que retomar la prevención y el control en el territorio, con equipos de salud. Se puede llamar territorios saludables o atención primaria, pero que realmente puedan llegar cerca de la casa, acompañar a la gente para poder frenar un contagio que en este momento es realmente una tragedia nacional. Y mientras pasan estas 2 semanas, no podemos ser tan irresponsables. Le pedimos a los mandatarios, a la alcaldesa Claudia López, de salir con un plan fuerte de desescalamiento que realmente dé garantías al personal de salud, a la gente, y poner en cintura a las irresponsables EPS que no realizan pruebas, no hacen seguimiento a los pacientes y que tampoco aumentaron su capacidad de atender esta emergencia. Muchas gracias, Jaime. Realmente dramática. Es dramática no solamente para nosotros los trabajadores de la salud, sino para toda la población en Colombia. Pero para hablar acerca de la situación de los trabajadores, tenemos a Cecilia Vargas, una enfermera de profesión con estudios de posgrado administrativo, quien ha sido una luchadora, una mujer que lleva muchos años en el tema sindical, es presidenta actualmente de la OCE, Organización Colegial de Enfermeras, y nos va a hablar acerca de toda la problemática de los trabajadores de la salud en medio de esta pandemia, en medio de esta coyuntura que nos tiene realmente muy preocupados. Adelante, Cecilia. Gracias, Gina. Buenos días. En nombre de las organizaciones de enfermería que hacen parte del Pacto
por la salud y la vida, nosotros tenemos que, en medio de lo que Jaime y el resto, y las personas que han hablado han determinado de la crisis, hay una sobrecrisis sobre esta situación, que es la situación de los trabajadores de la salud. La ley 100 nos colocó en una situación muy conflictiva. Llevamos 27 años haciendo las mismas denuncias, planteando las mismas soluciones, pero este gobierno no ha querido en manera alguna poner oído al personal, que es el que cuida la salud de los colombianos. Nosotros seguimos, el gobierno, tanto distrital como nacional, tuvo 10 meses para preparar toda la infraestructura y se había visibilizado que iban a haber varios picos, pero en agosto, posterior al primer pico, relajaron todas las medidas y hoy tenemos la consecuencia. Y los trabajadores nos enfrentamos ¿a qué? A la angustia, a todo el problema mental que está generando esta crisis, en la cual no tenemos la posibilidad, no tenemos el número suficiente de trabajadores en las unidades de cuidado intensivo y en los pisos donde está la atención COVID, tanto de enfermeras, médicos, instrumentadoras, porque hay veces se requieren terapistas, etcétera, toda la parte de los profesionales, auxiliares y personal administrativo para atender adecuadamente, porque el gobierno y la alcaldía piensan que abriendo unidades se cuidan solas, y eso no es cierto. Esto ha generado sobrecarga en el trabajo, estrés, angustia. No tenemos un entorno seguro y saludable para determinar la acción de cada uno de nosotros, lo que significa que si no hay unos buenos elementos de protección personal, pues vamos a terminar contagiados, y eso lo muestran las cifras. Hay 30.045 contagiados de los trabajadores del sector salud, 152 muertos de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, pero las estadísticas propias nuestras de la organización colegial y de ANTOC, nosotros tenemos 260 fallecidos, entre los cuales el mayor número son 192, creo, médicos, y eso golpea duramente. Fuera de eso, tenemos gente contaminada, gente que está incapacitada, su núcleo familiar contaminado, y el gobierno nacional parece que esto no lo tiene en cuenta. Además, hay deudas con los trabajadores, deudas de 12 y hasta 3 años en el Chocó, en Valle, en el Rosario Pumarejo, que están echando a la gente porque reclama, en La Guajira, como lo denunciaba nuestra veedora. Es decir, aquí tenemos un caos dentro de los trabajadores de salud. Tenemos que operar en una red hospitalaria que no tiene dinero, no le giran la plata, no hay infraestructura, no hay un desarrollo tecnológico adecuado, pero nos llaman héroes que supuestamente los héroes, como dice el meme, Batman no cobra, entonces los héroes no cobran, y si cobran los echan. Y fuera de eso, la comunidad, en un momento de angustia también, agrede a estos trabajadores porque considera que somos los responsables de la crisis, y eso no es cierto. Hacemos un llamado al gobierno nacional a que determine reales medidas para protección de los que cuidan, a que determine una verdadera, y en Bogotá que se declare un confinamiento total por 2 semanas para poder dar un respiro y poder organizar y disminuir la virulencia de este virus. Una cosa que es importante, dentro de los trabajadores tampoco hay quien responda por las incapacidades, ni las ARLs, ni las EPS, y hay instituciones públicas y privadas, especialmente en Bogotá, que están obligando a los trabajadores que están contaminados a reincorporarse a su trabajo. Y la gente por miedo no quiere trabajar. Y mucho más, y en esto es una tragedia familiar, una tragedia propia de cada uno de nosotros, el dilema ético de escoger a qué paciente llevan a la unidad y a qué paciente no. Y eso es
responsabilidad de la improvisación del gobierno nacional y del gobierno distrital. Muchas gracias. Gina, el micrófono. Doctora Gina, ¿puede activar su micrófono, por favor? Gracias. Gracias, Cecilia. En medio de toda la denuncia que haces, realmente es clave tener en cuenta el papel que tiene el nefasto modelo de salud de Colombia en medio del manejo de esta pandemia. Y para eso quisiera que nos acompañara Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, FMC, un médico pediatra muy conocido, muy querido por nosotros, que nos amplíe un poco más esa situación y también acerca de la declaratoria de emergencia hospitalaria. Adelante, Sergio. Gracias, buenos días a todos. Bueno, primero hay que entender que este problema no se trata de un rebrote en esta situación, porque no hemos salido todavía del primer brote, no ha habido ni siquiera una meseta específica, sino es una agudización, un pico que va mucho más rápido que la vez pasada. Nosotros no hemos llegado a bajar, ni a aplanar la curva, ni a bajarla, estamos todavía en la misma situación. Y aquí tiene que ver la forma como se ha manejado esta pandemia, que ha sido totalmente insuficiente e inoportuna. Insuficiente, ¿por qué? Porque la parte más importante para el control de una pandemia son precisamente las medidas de salud pública de atención primaria a la que se refería el doctor Urrego. Sin pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, no podemos saber cuál es la realidad y no podemos saber cómo y en dónde atacar para buscar el aislamiento de los posibles personas que propagan la enfermedad y así disminuir la cantidad de personas que necesitan ser hospitalizadas y evitar que lleguen personas a requerir unidades de cuidado intensivo y evitar con eso muertes prevenibles. Entonces, esta es la parte clave. Ahorita toda la opinión pública se ha centrado en las vacunas y mientras tanto la cuestión de las pruebas y tanto no solamente la OMS, Johns Hopkins University, todas las universidades y todos los centros de conocimiento indican y las asociaciones científicas mundiales que la clave es la realización de pruebas y la limitación de ingreso de movimiento de las personas contaminadas. Entonces, esta parte en este momento es importantísima para poder disminuir esta emergencia hospitalaria. Y en esta emergencia hospitalaria, lo que decía Cecilia Vargas hace un momento, las personas tendrán que llegar a la dolorosa decisión de establecer quién puede ir a una unidad de cuidado intensivo o a una cama de cuidado intensivo y quién no. Esa es la famosa priorización, pero hay que advertirle a todo el mundo. La priorización solamente se puede hacer cuando en todo el territorio nacional no exista una sola cama una sola cama de unidad de cuidado intensivo disponible y yo como médico tengo una y más de una persona que la requieren. Entonces hay que diferenciar entre lo que es la priorización para ver quién va a esa unidad de cuidado intensivo o entre la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo en otro sitio. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo como médico tengo 2 personas que requieren una unidad de cuidado intensivo. Averiguo con el CRUE, que son los centros de urgencias y emergencias. Ellos son los que tienen que dar la información permanente, diariamente, ojalá varias veces al día, a todos los hospitales en todo el territorio nacional para que se sepan la disponibilidad de camas en las ciudades y en los departamentos. Entonces, si yo como médico encuentro que en ninguna parte del país hay una cama, tengo que priorizar a qué paciente le doy esa cama. Y entonces, esta es una situación. Y aquí envío a priorizar el paciente que tenga mejores expectativas de vida, mayores probabilidades de supervivencia con mayores condiciones y mejores condiciones y a largo plazo. Y voy a preferir a este personaje a diferencia de un paciente, por ejemplo,
muy pocas probabilidades de supervivencia y de recuperación. Este es el caso claro de la recuperación, que es lo que ocurre en las tragedias, en los desastres como lo que ocurrió en Armero. Otra cosa es que cuando yo tengo la misma situación en mi hospital, una sola cama de cuidado intensivo y 2 personas, y averiguo con los CRUE dónde hay una cama, entonces el CRUE me dice en tal parte de la ciudad, o en otra ciudad del departamento, o en otra ciudad de otro departamento. Entonces el sistema tiene que tener ambulancias, ya sea aéreas, terrestres o fluviales, disponibles de inmediato para trasladar en el término de la instancia a esa persona. Pero aquí, ¿cuál persona selecciono? Dejo en mi hospital a la persona que menos tiempo puede esperar y que está más grave y lo pongo en la unidad de cuidado intensivo y mando a referencia a otra unidad de cuidado intensivo al que tenga más expectativas y más probabilidades de sobrevivir en el transporte y pueda ser atendido a tiempo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque establece una situación completamente distinta. ¿Y quién es el que decide que hay una emergencia hospitalaria para hacer priorización? Es el gobierno nacional. Son las autoridades sanitarias a través de los CRUES que deben dar esa información directa y varias veces al día. Y debe garantizarse, como digo, el transporte en las ambulancias, ya sea aérea, terrestre o fluvial. De manera que los médicos y el personal sanitario, las enfermeras y todos los que trabajamos en esta situación, no podemos empezar a priorizar como en el primer ejemplo, si no hay una declaración de emergencia. En cambio, sí tenemos que tener la información y es la obligación del gobierno y de las autoridades sanitarias tener informados hora a hora a todas las instituciones hospitalarias y de unidades de cuidado intensivo donde hay camas disponibles. No hacerlo es una afrenta y una contradicción, es decir, es faltar a una obligación de Estado para el beneficio de los pacientes. Entonces, quería llamar la atención sobre esa cosa y finalmente remarcar, sin atención primaria no vamos a poder disminuir el uso y a disminuir el sobreocupación de las unidades de cuidado intensivo. Y sí, muy importante la vacuna, es importantísimo y ojalá que llegue pronto y claro, y nos digan las fechas rápidas y todo el mundo se vacune y sean de acceso gratuito, etcétera. Pero el punto en este momento a tratar, fundamental por el gobierno, es la atención primaria que sea capaz de bajar el índice de ocupación o de sobreocupación y de garantizar mayor supervivencia. Muchísimas gracias, Sergio. Así es, la ética de la guerra. Ya de hecho, Antioquia se está preparando para, en un eventual momento, tener que tomar esa decisión a través de cursos de bioética a sus trabajadores. Es terrible lo que estamos viendo. Para complementar el tema de los trabajadores de la salud, hemos invitado a la compañera Edilma Suárez, quien es enfermera profesional, también una luchadora de años por todo el tema de los trabajadores y presidenta de ANEC, que es la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Entonces, por favor, Edilma, puedes abrir tu micrófono y te escuchamos en esta hora. Gracias, Gina. Bien, como presidenta de ANEC seccional Cundinamarca y también, como lo mencionó Cecilia, en nombre de las 5 organizaciones nacionales de enfermería, pero también de los trabajadores del sector asistenciales, administrativos y el personal de apoyo, y también en nombre de la Mesa de Monitoreo Crítico de Condiciones laborales y de bioseguridad de los trabajadores, podemos decir que haciendo una revisión de lo que ha ocurrido en estos 10 meses de pandemia, no se ha hecho nada, el gobierno nacional y local, o los gobiernos locales no han hecho nada por mejorar las condiciones de los trabajadores. Desde el inicio de la pandemia se empezó a evidenciar un aumento en los horarios de trabajo que se mantiene y ahora con este pico pues se recrudece. Se mantiene pese a ese incremento de horarios una disminución en los salarios de los trabajadores, un excesivo aumento en la carga laboral que con eso se recrudece. Tenemos, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos,
unidades que tienen 9 y 10 pacientes, una enfermera y 2 auxiliares de enfermería. Con 1 o 2 pacientes que se compliquen, el resto de pacientes no existen porque es que no hay tiempo de poder darle atención a pacientes. Entonces, de nada sirve que nos digan que se están ampliando el número de camas en las unidades de cuidados intensivos con el mismo personal de salud que ha sido contratado desde hace 10 meses. Se mantienen problemáticas de acoso laboral y cambio en el tipo de contratación. En este momento, por ejemplo, se suspendieron las vacaciones. Y uno diría, bueno, es comprensible que se suspendan las vacaciones, pero se cancelaron contratos a trabajadores. Eso implica que los trabajadores que están en los servicios tienen que asumir mayor número de pacientes, pero con otra problemática, y es que de la Secretaría de Salud de Bogotá y las 4 subredes, a los profesionales de enfermería les han asignado funciones de radiooperadores. Es decir, que además de estar al frente de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, de hacer tareas administrativas, tienen que hacer tareas de referencia y contrarreferencia que les puede demorar hasta 1 hora o 2 horas. Entonces, es absurdo lo que está ocurriendo con los trabajadores del sector salud desde hace 10 meses. Se habla con el Ministerio de Salud, dice el tema laboral no tiene nada que ver con nosotros, pero el Ministerio de Trabajo tampoco toma cartas en el asunto. Y de acuerdo a la mesa de monitoreo, podemos decir que 1 de cada 4 trabajadores del sector salud se ha infectado con el COVID-19, que el 84% de los trabajadores son mujeres, que el 22% de los trabajadores ha tenido que continuar asistiendo a su jornada laboral pese a ser COVID positivo, que el 44% refiere que el evento del COVID no fue reportado a la ARL y que el 62% de los trabajadores no ha recibido calificación de enfermedad laboral por la administradora de riesgos laborales. Pero con la complejidad del sufrimiento mental que más del 50% de los trabajadores refiere. Y es que, claro, el riesgo, el temor a enfermarse, a llevar la enfermedad a su casa, a enfermarse y morir, sumado a la sobrecarga laboral, sumado a la ampliación en el número de horas, sumado también a la reasignación de nuevas funciones y al poco personal, porque se está asignando poco personal. Por ejemplo, una enfermera para 32 pacientes, absurdo, ¿sí? Todas estas situaciones junto con el sufrimiento de los pacientes, porque uno no puede negar que al paciente llegó y se hospitalizó y que no me importa nada. Claro que sí me importa el sufrimiento del paciente, de la familia del paciente, pero no es solo uno, sino que son muchos pacientes. Esto está llevando a un problema de sufrimiento mental que no es igual de visible al COVID, que es, podemos decir allí, una enfermedad silenciosa que va a tener unos efectos absolutamente negativos en gran parte de los trabajadores del sector salud y que frente a esta situación los gobiernos locales y nacionales no hacen nada y que lo que podemos evidenciar en este momento es una explotación del recurso humano con unas ofertas salariales absurdas. Ofrecen trabajar 60 horas continuas por 3 millones de pesos, por ejemplo, y el trabajador tiene que asumir todas las prestaciones sociales, o lo que ocurre en Bogotá con la famosa hora COVID. Entonces, los trabajadores, llega el momento en que se sienten desgastados, con un absoluto desgaste físico, mental y emocional, y con la incapacidad realmente de poder continuar con esas actividades y los lleva a tener que renunciar, porque es continuar en esas condiciones o perder su salud y su vida. Entonces lo que vemos es que en estos 10 meses no se han tomado medidas para mejorar la situación de los trabajadores del sector salud y que de acuerdo a lo que está ocurriendo en ese momento, esto tiende a empeorar. Con el problema de que los mandatarios locales y nacionales salen a decir que todo está perfecto, que no pasa nada, que todo está bien, acudiendo a argumentos falsos, cuando la realidad de los trabajadores del sector salud es muy crítica en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edilma. Dentro del comunicado hacemos referencia precisamente a la situación terrible de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Es que son muchísimas cosas, son muchos frentes
y estamos absolutamente preocupados. Y para complementar, en esta hora tenemos la voz del compañero Juan Eduardo Guerrero, quien es médico también, docente universitario, si no estoy mal, y miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Entonces, adelante, Juan Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gina. Muchas gracias por la invitación. En nombre de la Asociación Colombiana de Salud Pública y de las universidades, quisiera referirme a lo siguiente. Vivimos una pandemia que está en un pico creciendo, un pico exagerado. Las previsiones que se tienen por parte del Instituto Nacional de Salud es de que hasta marzo 15 estará creciendo esta pandemia. O sea que es supremamente delicado lo que está ocurriendo y por lo tanto deben tomarse el máximo de medidas. Todos ustedes como comunicadores sociales pueden entender la situación que ha sido relatada aquí de las condiciones en que se está trabajando en los diferentes lugares y la colapso en algunas ciudades y en grandes ciudades de los servicios de salud. Frente a eso, la Asociación Colombiana de Salud Pública quisiera plantearle lo siguiente. Me parece que es muy importante el mensaje que el doctor Sergio Isazo ha lanzado en el día de hoy. La propuesta de hospital único para Colombia es muy valiosa y tiene un sentido muy importante. Es proteger la vida de todos los colombianos. Quiere decir que yo como ciudadano, como colombiano, tengo derecho a que me consigan una cama de UCI en cualquier lugar del territorio nacional, lo cual implica una gran coordinación por parte del Ministerio de Salud con todos los servicios de salud a nivel nacional para garantizar que como ciudadanos tenemos derecho a que tengamos una cama de cuidado intensivo en caso de necesitarla. Y yo me atrevería a pensar que el gobierno nacional, por las responsabilidades que tiene del aseguramiento y las EPS, tendrían que pensar que si yo me enfermo y no tengo una cama de UCI en Colombia, tendría derecho a que un país cercano me pudiera atender porque está mi vida en peligro. Por lo tanto, ese es un mensaje principal que yo quisiera que se tenga en mente y que los ciudadanos lo puedan asimilar, de exigir las camas de UCI requeridas y que no lleguemos a eso de escoger si el padre le cede la cama de UCI a su hijo, como ocurrió en el caso de Colombia en estos días pasados. Segundo lugar, me parece que es importante que reforcemos el mensaje. Esta pandemia no ha hecho lo que el gobierno no ha tomado las decisiones que le hemos planteado previamente. Se requiere más autoridad sanitaria, se requiere reforzar las secretarías de salud municipal y departamentales, se requiere más atención primaria, se requiere más salud pública, se requiere más prevención y se requiere más educación y se requiere más vigilancia del cumplimiento de los aforos y los protocolos de bioseguridad. O sea que esta pandemia no se gana en las unidades de cuidado intensivo, esa es la fase final. Esta pandemia se gana en el comienzo. En el comienzo es en el territorio, en las casas, en las comunidades, y eso es el mensaje que queremos reforzar. No podemos seguir manejando una pandemia donde no estamos revisando qué está ocurriendo con el hambre de las personas, qué está ocurriendo con las personas con enfermedades crónicas no transmisibles que no están siendo atendidas porque los servicios ambulatorios se han restringido en esta fase de la pandemia, y qué está ocurriendo con la atención temprana del cuidado de COVID-19 en las casas. No es que me quede en la casa, es que posiblemente en la casa necesito oxigenoterapia, posiblemente requiero otro tipo de orientaciones desde el punto de vista médico, clínico, ambulatorio, y eso requiere equipos multidisciplinarios de salud y se requieren pruebas para los contactos. Eso es una logística grande, importante, que requiere reforzarse. Y este gobierno no la ha hecho. ¿Por qué? Los recursos están retenidos en las EPS. Las EPS acumulan los recursos para la atención primaria en salud, para la atención ambulatoria y para el cuidado temprano de la salud. Son excepcionales las EPS que están haciendo oxigenoterapia y están haciendo seguimiento real en las casas de las personas. Y por lo tanto, lo que estamos planteando en este momento es
No pensemos que esta pandemia se gana en el cuidado intensivo. Esta pandemia se gana y se reduce en las comunidades, en las casas, en las familias, en los territorios, y para eso le exigimos, porque ya no podemos hablar más, le exigimos al gobierno nacional, porque lo hemos repetido miles de veces, que es la atención primaria y la salud pública la que podría resolver este tipo de situaciones, y una autoridad sanitaria que haga cumplir los aforos y los protocolos de bioseguridad. No podemos seguir en el transporte, en el metro, en los diferentes lugares con las grandes movilizaciones masivas, porque el contacto es muy fuerte. En este momento el grado de positividad de las pruebas está en 35, 30, hasta 40% en algunos lugares. Ayer el Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Espina decía, en la Academia de Medicina decía, podemos encontrar ciudades donde 2 personas, uno de ellos ya tiene COVID positivo y está contaminando, está contagiando a otras personas. Hay lugares donde es el 20%, el 30%. Tenemos un alto nivel de positividad de pruebas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer más pruebas. Si ayer tuvimos 20,000, 21,000 casos, nosotros diríamos que tendrían que haberse hecho por lo menos 5 estudios de contactos para esas 20,000 personas. Tendríamos que tener 100,000 pruebas en el día de hoy. 100,000 pruebas, además de los nuevos casos, tendríamos que estar haciendo casi 150,000 pruebas para poder decir que el programa de rastreo PRAS que el gobierno nacional ha planteado todavía es insuficiente y es débil, y es en las calles, es en las casas, es en los lugares donde se rastrea la enfermedad y se hace vigilancia epidemiológica y se hace contención. Y allí necesitamos un ejército, un grupo muy importante de personas en las diferentes ciudades, y para eso se requieren recursos. Entonces, el gobierno tiene que colocar recursos para la salud pública en forma directa. El gobierno tiene que colocar recursos para la hospitalización y para el cuidado intensivo y la hospitalización intermedia en forma directa, y no puede tener un intermediario en una fase tan grave y tan delicada como la que estamos viviendo. Y para finalizar, yo diría, el 23 de diciembre hicimos un comunicado por el Pacto Nacional de la Salud, donde las universidades, la Asociación Colombiana de Salud Pública, las sociedades científicas, ofrecimos todo el apoyo al gobierno para colocarnos al lado de las comunidades, con los docentes, los estudiantes, en un proceso educativo, pedagógico, para mejorar el aislamiento selectivo. Hasta el momento no hemos recibido ningún llamado. Hemos hecho una oferta específica de colaborar, de ser solidarios, de participar, y consideramos que el gobierno debe acudir a ese llamado que las universidades hacemos, la Asociación Colombiana de Salud Pública, las diferentes organizaciones, de apoyar en esta emergencia, porque no estamos solamente para hacer la reflexión crítica, también estamos para apoyar en lo que solidariamente se requiere, y si hay que hacer vacunación fuerte, estaremos cerca ofreciendo a las universidades, como ya lo hizo la Universidad Nacional, los diferentes grupos, para que los estudiantes y los docentes nos pongamos al proceso de vacunación ya. Tenemos claro que en este semestre tenemos que defendernos con lo que tenemos, porque la vacunación parece que se va a atrasar, por las palabras que yo escuché ayer del señor ministro de Salud, que él no podía controlar lo que está ocurriendo internacionalmente para la llegada de las vacunas, y no dio una fecha específica de cuándo empieza la vacunación. Por lo tanto, empezará en marzo, y los efectos de la vacunación comenzarán a verse en el segundo semestre. Y en este primer semestre tenemos que defendernos con todas las medidas. Entonces tenemos que hacer más salud pública, más atención primaria, más hospital único, garantizándole a todos los ciudadanos el cuidado intensivo en cualquier lugar del territorio nacional y a nivel internacional. Y tenemos que apoyar las universidades y las asociaciones de salud pública y otras organizaciones para que junto con las comunidades establezca prioridades para defender la vida, porque el asunto aquí es salvar vidas, y salvar vidas se hace en todos esos frentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, muy concreto, muy específica la solicitud al gobierno nacional en medio de esta crisis que nos tiene a todos de verdad muy preocupados. Vamos a darle la palabra a la compañera Adriana Castellanos, ella es médico también y es miembro de la Mesa de Salud de Antioquia, para que en este momento haga la lectura oficial ante todos ustedes del comunicado
del Pacto Nacional por la Salud y la Vida de fecha 15 de enero del 2021. Adelante, Adrián. Gracias, Gina. Yo no soy médica, soy historiadora, pero pertenezco a la Mesa por el Derecho a la Salud de Antioquia. Soy una ciudadana a pie que también participa en este proceso, representando a organizaciones sociales y populares. Entonces, pronunciamiento público, Pacto por la Salud y la Vida, enero 15 del 2021, dirigido a Su Excelencia Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, doctor Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, doctora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, señoras y señores alcaldes y alcaldesas de los 1.102 distritos y municipios del país, señores y señoras gobernadoras de los 32 departamentos del país, honorables concejales de la ciudad de Bogotá, señores Procuraduría General de la Nación, señores Contraloría General de la República, señores Defensoría del Pueblo, señores Personería de Bogotá, ciudadanos colombianos. El Pacto Nacional por la Salud y la Vida, prosocio social en el que participan más de 140 organizaciones, entre ellas gremiales, científicas, de los trabajadores de la salud, organizaciones sindicales, académicas, sociales. Consideramos que el número de casos por COVID desde los últimos días de diciembre de 2020 ha venido aumentando de manera acelerada y sostenible, llevando a que el país, Bogotá y otras regiones hayan alcanzado niveles muy superiores a los del pico que inició en el mes de julio de 2020. 2. Igualmente, en materia de fallecimientos, desde hace varios días el país registra un número superior a 300 y Bogotá nuevamente supera 100 casos diarios. 3. La ocupación de las unidades de cuidado intensivo se encuentran por encima del 90% desde hace varios días en las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Bucaramanga y Cúcuta, entre otras. La Personería de Bogotá informó anoche que en la ciudad la demanda de UCE supera la disponibilidad real. Y aunque pudiera haber algunas diferencias con los datos que entrega la alcaldía, el testimonio directo de los pacientes, familiares y personal de la salud es que la ciudad ha llegado al colapso de la red hospitalaria. El personal de salud, 4. El personal de salud manifiesta que hay congestión total en las instituciones hospitalarias y servicios de urgencia, fatiga y sobrecarga laboral, además de aumento en la estigmatización y la incertidumbre sobre la estabilidad y los derechos laborales. 5. La Personería de Bogotá, así como funcionarios de hospitales y las secretarías de salud, asociaciones científicas, afirman que hay escasez de medicamentos y de otros insumos necesarios para atender los pacientes de COVID-19. La propia alcaldesa de la ciudad de Bogotá ha manifestado públicamente que el pico actual pudiera estar reflejando la presencia en la ciudad de la nueva cepa SARS-2 COVID-19 descubierta en Inglaterra y sur de África. 70% más infecciosa que la anterior, aunque las instituciones encargadas de investigarla aún no la han encontrado. El nuevo pico de la pandemia de la ciudad y en el país claramente refleja errores y fallas de las medidas adoptadas por el gobierno nacional y por algunos gobiernos internacionales para prevenir y controlar la pandemia y garantizar a la población las condiciones económicas, sociales, culturales y de salud pública para enfrentarla. 8. Las EPS claramente han demostrado su incapacidad y negligencia para identificar las personas infectadas y sus contactos, practicar pruebas oportunas y suficientes, hacer seguimientos y aislamientos y adoptar medidas de atención primaria en salud. El Pacto Nacional por la Salud y la Vida, fundamentado en el conocimiento disponible, en las propuestas de la sociedad civil y los trabajadores de la salud,
que se han venido presentando desde hace varios meses para garantizar el derecho fundamental a la salud, se permite en este momento de agudización de la crisis proponer al Gobierno Nacional, primero, activar en el marco de la emergencia sanitaria vigente la emergencia hospitalaria tendiente a garantizar el uso de todas las redes de hospitales y clínicas de nivel público y privado, bajo criterios médicos de protección del derecho a la vida, a la salud y en todo el territorio nacional, más allá de las racionalidades administrativas y financieras independientes de cada EPS o IPS. 2. Fortalecer la gobernabilidad territorial y la autonomía de gobernadores y alcaldes, eliminando el requisito de aprobación por parte del ministro del Interior para la aplicación de medidas en municipios y departamentos para manejar con criterios técnicos la pandemia en su jurisdicción. 3. Publicar de inmediato la información necesaria sobre los contratos y acuerdos suscritos con las empresas farmacéuticas para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, incluyendo precios, condiciones y cronograma exacto de entrega en el país. 4. Replantear el Plan Nacional de Vacunación en el sentido de entregar la responsabilidad y los recursos hoy en manos de las EPS a los entes territoriales y de revisar la estrategia de priorización de tal manera de que para reducir la mortalidad en la primera etapa se deben priorizar los territorios y poblaciones socialmente vulnerables con mayor dinámica y transmisión y menores niveles de prevalencia, sin prejuicio de la garantía de vacunación con oportunidad y seguridad al 70% de la población y sin posponer las poblaciones con mayor riesgo de complicación y muerte. 5. Habilitar rutas expeditas para la formación de emergencia de personal de salud que pueda reforzar la atención especializada en COVID-19. 6. Garantizar trabajo digno y decente para todo el personal sanitario en el país de manera permanente y estable, evitando todo tipo de atajos para violar la integridad personal, los derechos al trabajo y a la salud de los trabajadores de la salud. 7. Fortalecer la red pública hospitalaria, garantizar la gobernabilidad del sistema de salud desde lo público y no en cabeza de intermediarios de mercado que han fracasado en la aplicación de la estrategia de PRAS, prueba, rastreo, aislamiento selectivo sostenible, y en la presentación eficaz de los servicios de prevención, atención y rehabilitación de la población afectada por la pandemia. 8. Garantizar renta básica universal y subsidio a la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país. A la Alcaldía de Bogotá, entonces recomendamos decretar cuarentena total a partir de esta noche, viernes 15 de enero de 2020, por 2 semanas en la ciudad. Ampliar provisionalmente el ingreso solidario en cuantía y cobertura en cuanto se avanza en la implementación de la renta básica universal en Bogotá. Habilitar bajo modalidades de reconversión, extensión mediante compra, alquiler, préstamo, etcétera, al menos 500 UCI en este momento de crisis y retomar la habilitación del plan inicial de 5.400. Tomar el control total de la red pública y privada de salud en la ciudad con la participación de los órganos de control, la Personería de Bogotá, la Superintendencia Nacional de Salud y organizaciones de sociedad civil a nivel de trabajadores de la salud y la ciudadanía. Conformar de inmediato y provisionalmente al menos 100 equipos de salud que refuercen a los equipos que actualmente enfrentan el manejo de los servicios del ciudadano del cuidado intermedio e intensivo en la ciudad. Puesta en marcha de manera real e inmediata de al menos 100 equipos de salud distribuidos en los territorios de 2.000 familias de tal manera que se llegue permanentemente
y territorializada, sistemática y resolutiva a 2 millones de familias y 6 millones de personas para 1. Estrategia de PRAS, 2. Fortalecimiento de la red de vacunación y 3. Atención primaria. 7. Garantizar trabajo digno y decente para todo el personal sanitario de la ciudad y manera permanente y estable, evitando todo tipo de atajas para violar la integridad personal de los derechos del trabajo a la salud de los trabajadores de la salud. 8. Emprender una estrategia multinivel de negociación de manera urgente de al menos 5 millones de dosis que permita vacunar a todos los mayores de 60 años, las personas con morbilidades entre 16 y 59 años y a todo el personal de la salud de primera y segunda y tercera línea, así como a todo el personal que presta servicios esenciales y que se ocupa del cuidado en la ciudad. Estructurar en el término de 2 semanas un plan estratégico e integral que se enfoque en alcanzar prevención, control y atención eficaz de la pandemia para todo el año 2021 y que tenga como pilares A, gobernabilidad de toda la red pública y privada de la ciudad, B, ampliación de la capacidad hospitalaria a nivel del cuidado intensivo e intermedio hasta llegar al menos a una cama de UCI por cada 100 habitantes. C. Puesta en operación de manera real de la estrategia de atención primaria territorializada, permanente, sistemática y resolutiva. D. Dignificación del trabajo del personal de la salud. E. Renta básica universal. E. Programa de formación de personal de la salud para alcanzar estándares de cobertura internacional en todas las profesiones y niveles técnicos del sector. 10. Para todo este proceso, conformar un amplio mecanismo de participación vinculante que combine la academia, los gremios y organizaciones de trabajadores de la salud, comunidades, los pacientes, el sector privado y la comunidad internacional. Esto fue realizado conjuntamente por todos los integrantes, las 140 organizaciones que pertenecemos al Pacto Nacional por la Salud y la Gracias, Adriana. Muchísimas gracias por la lectura del comunicado. Hacer una pequeña aclaración en cuanto a los equipos de atención primaria. No hablamos de 100, sino de 1000 equipos para llegar a 2 millones de familias y a 6 millones de personas. A continuación, las preguntas de los periodistas. Entonces, María José me va a apoyar en esa parte. Sí, doctora. Bueno, entonces le voy a dar la palabra primero a los compañeros que estén en el chat. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, ya tengo aquí 2 preguntas de Catriz Castellanos. Si alguno levanta la mano, con mucho gusto puede hablar, y si no, entonces leo las preguntas de Catriz Castellanos de RCN. Ok, entonces empezamos. En algunas ciudades, como Medellín, los médicos dicen que ya les está tocando decir a quienes les dan las UCI, de acuerdo a los criterios definidos para momentos críticos. ¿La declaratoria de emergencia hospitalaria en Bogotá ya permite eso? ¿Le ayudaría a los médicos en todo el país esa declaratoria para tomar esas medidas? ¿Estamos en ese punto? ¿Quién quiere responder esa pregunta, por favor? Bueno, para responder preguntas invitamos a los compañeros Víctor de Currea, Lugo, quien es médico, profesor y periodista, también al compañero José Pablo, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y al compañero Jaime Urrego, que ya intervino. Entonces, si alguno de los 3 o alguien más quiere responder, adelante. Buenos días a todas las personas que están acompañándonos en esta actividad. Lo primero que hay que decir es que existen protocolos para hacer la selección de las personas en caso de desastres, en caso de atentados terroristas, donde uno como médico o como médica prioriza cuáles de ellos se puede salvar. Pero yo quiero llamar la atención a los colegas periodistas en que hay que devolverse. Lo importante no es si el médico puede tener esa potestad dolorosa, que no es fácil, que implica problemas éticos. Los médicos no somos máquinas, sino ya hay debates éticos muy en fondo. Es ¿por qué llegamos a esa situación? Ese es el debate central.
Entonces, me parece que hay que devolverse y pedirle a las autoridades que no sean los médicos ni las médicas las personas que tengan que tomar una decisión sobre quién se salva. Es que es la decisión final de un proceso. Fíjense ustedes, y perdonen, me extiendo, a veces los pacientes dicen es que los médicos no entienden y los médicos dicen es que los pacientes preguntan mucho. No, no, no. El problema no es entre los médicos y los pacientes, por favor. Devolvámonos a un sistema. La pregunta es si ese sistema nos pone en una encerrona tal que la única alternativa que tenemos es tener que escoger entre dos vidas humanas. Entonces, las medidas concretas que se han planteado por parte del pacto, que se han leído, buscan precisamente que el médico no se vea obligado a ese tipo de decisiones. Entonces, entenderlo, y por eso pedimos que nos devolvamos en el debate a cuál es el escenario, no ideal, pero un escenario que se puede mejorar. Ahora, para eso sí hay recursos, y termino respondiendo a la pregunta con esto. Hay recursos, pero si una cama UCI no tiene personal especializado y no tiene insumos, por ejemplo, midazolam para sedar a los pacientes, eso no es una cama UCI. Como decía, y perdonen lo informal que soy yo, eso es una cama extendida, eso es otra cosa. Pero una cama UCI solamente puede llamarse como tal si hay el personal adecuado, los insumos adecuados, y los insumos adecuados pasan incluso por la persona que limpia el área, porque requiere un protocolo de limpieza. Entonces, no es pasar un trapero. Entonces, cuando desde el sector salud estamos diciendo, colaboren los colegas periodistas en difundir la noticia, es ampliemos el debate al debate de que no vean, que los médicos y las médicas no estemos obligados a tomar decisiones de esa envergadura si tenemos los recursos adecuados. Muchísimas gracias, doctor Urrea. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Perdón, retorno. Ya. También de Catriz Castellanos. ¿Qué alcances reales y prácticos para afrontar la crisis tendrían en los hospitales esta declaratoria de emergencia hospitalaria? Es decir, ¿cuál sería su aporte inmediato? ¿Qué se podría hacer con ella y qué no al día de hoy? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? Doctor Jaime Urrego, lo veo que está acá. Sí, ok, bueno, el doctor Guerrero ya se ha referido un poco al tema, pero lo tenemos que aclarar. Esta emergencia a lo que tiene que llevar es que la decisión y la distribución, asignación de los recursos hospitalarios no se agotan en la ciudad de Bogotá o de Medellín o de Barranquilla, sino que somos un solo país y no se puede tomar estas decisiones de si una persona u otra pueden ser las, digamos, entre comillas, la privilegiada para utilizar este recurso hasta que no se agoten los recursos en todo el país. Es decir, que necesitamos que con la autoridad sanitaria, con la participación de todas las sociedades científicas, academia, sociedad civil, podamos disponer de todos los recursos en el país. Entonces, esto que estamos viendo de que se utilicen camas de Barranquilla, de Cartagena, Barranquilla también está apoyando a Medellín, hasta ahora ha sido como coordinaciones interregionales, pero esto tiene que ser en el marco de una emergencia hospitalaria, un manejo único nacional en cabeza de lo público y no de lo privado. Pero ojo con esto. Si usted toma una ciudad como Santa Marta, que tiene 220 camas, que ahorita tiene disponibilidad, pero su alcaldesa está amarrada y no puede tomar decisiones para controlar integralmente la pandemia y tomar medidas restrictivas, y usted le manda pacientes a Santa Marta, eso está bien porque hay que salvar la vida de todos los colombianos y colombianas, pero entonces allá se baja la disponibilidad y no se permite que el mandatario local tenga también todas las posibilidades y la autonomía de entonces prevenir para que no vaya a colapsar esta ciudad o cualquiera otra. Entonces, el alcance es efectivo, pero eso no es suficiente. Es necesario, como lo han dicho aquí todos y todas, hay que cortar el contagio en la base. Y lo otro, estamos viendo que a veces hay camas y no hay ambulancias medicalizadas para transportar. Los pacientes en los servicios de urgencias y camas de hospitalización les asignan camas y no hay una ambulancia en Bogotá. Ahora piensen en el resto del país para llevarlo a un hospital en el norte o en el sur
bueno, en el oriente de la ciudad. Por lo tanto, sí es muy importante que esto tenga un alcance, que eso tendría provisionalmente, pero tiene que acompañarse de la cuarentena que debe ser nacional, o sea, tiene que arrancar Bogotá, pero es nacional, entiéndase por qué. Si ocupo las camas de cuidado intensivo en el Caribe y no tomo medidas allá, en cualquier momento la población del Caribe va a requerir esas camas y Bogotá, Medellín y Cali están colapsados. Muchas gracias, doctor Urrego. El doctor Víctor de Currea quería complementar esta pregunta de pronto. Sí, plantear algunas cosas, ¿no? La pandemia, como bien explicaba Jaime, pues tiene un reto que es inmediato. Es decir, hay unas medidas inmediatas. Lo que está proponiendo el Pacto Nacional hoy por la Salud y la Vida es apenas un pedacito de lo mucho que se pudo haber hecho en 10 meses. Es decir, la pandemia no está empezando hoy. La pandemia empezó declarada en Colombia en marzo, hace 10 meses, sin que haya habido una respuesta adecuada. Lo que está proponiendo, y de los amigos y amigas periodistas, aunque esa lista puede parecerles inmensa, realmente, como dice Jaime, es muy poquito lo que se está pidiendo y es de urgencia. No se está tocando temas estructurales. Por ejemplo, cómo decirle a los colombianos que hay que bañarse las manos si hay 2 millones de colombianos sin acceso al agua potable. O sea, solo para dar un ejemplo pequeño. La otra cosa es que hay vida por fuera del hospital. Entonces, lo que Jaime, Sergio están planteando, Cecilia, son medidas urgentes, pero sin renta básica es imposible decirle a las personas, quédense en la casa si no tienen para comer. Lo vimos el año pasado. Es decir, de alguna manera esto es un déjà vu colectivo donde parece que estuviéramos empezando a repetir el 2020, pero el 2021 con un desgaste, con agotamiento, los pocos que tienen ahorros, sin ahorros, con un sector salud que no ha aprovechado al máximo. Y un último elemento que hay que tener en cuenta, el 2021 es el año donde empieza la vacunación, pero ni termina, ni se va a resolver el problema solo a punta de vacunas. Cuidado. La renta básica no se resuelve con vacunas. El problema de la explotación a los colegas médicos que llevan meses sin pagarles no se resuelve con vacunas. Que una enfermera salga en Chocó diciendo en diciembre, por fin me pagaron septiembre, eso no es un problema de vacunas. Claro, también insistimos en las vacunas y en la transparencia, pero queremos invitarlos a que vean que es un problema estructural, donde hay unos problemas de fondo. Lo que se está proponiendo ahora es lo mínimo que se puede hacer para con cierta dignidad y decoro avanzar en la atención. Muchísimas gracias, doctor de Currea. Bueno, tenemos entonces otra pregunta. Acá dice, si bien desde agosto o septiembre del año 2020, los diferentes gremios de la salud solicitaban al gobierno local y nacional declarar alerta roja en los hospitales y clínicas. Hoy en día el colapso de esta emergencia, y emergencia hospitalaria es más que evidente. Donde Bogotá está trasladando a los pacientes a otros departamentos. ¿Cuál es la posición del gobierno en este respecto y qué sigue en este contexto? ¿Quién quiere, por favor, responder esa pregunta? No sé si está, me parece un poco... Doctor José Pablo Escobar, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, también está pendiente, programado para responder preguntas. Doctor José Pablo, entonces, si quiere nos ayuda con esta pregunta, por favor. Sí, bueno, muy buenos días para todas y todos. Muy importante que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales se dejen apoyar de las organizaciones sociales, de la academia, de las sociedades científicas y de todas las comunidades para salir adelante de esta situación que piensa uno podrá ser peor, y yo contestaría que sí. Desafortunadamente, este exceso de morbimortalidad que tenemos, no solamente por COVID, sino por las demás patologías asociadas al desplazamiento que ha demandado ante el sistema de salud la atención del COVID, es una tragedia
que no está toda a la vista, que no se ha analizado suficientemente, y por eso la gran preocupación que se ha tenido, entre otras, desde el pacto, desde el momento que se creó, cuando se notó que se venía una situación catastrófica para el país, que es la que estamos viviendo en este momento, pero como les digo y se ha mencionado en esta rueda de prensa, puede empeorar. El sector académico ha venido también muy preocupado. Creo que fortalecerse desde el punto de vista del deber ser del manejo de esta situación con los actores académicos y científicos de cada uno de los territorios del país es algo fundamental. Entonces quiero terminar porque no represento la voz del gobierno, sino la voz en este caso de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, pues solicitando de que dejemos a un lado los intereses personales, los intereses políticos y aunemos todos los esfuerzos para, como se ha dicho, evitar mayor mortalidad, mayor sufrimiento del pueblo colombiano, muchas veces invisibilizado por los medios, y responsable y coherentemente retomemos el manejo de la apertura a los diferentes sectores de la economía y permanezcamos al menos durante 2 semanas, como lo están haciendo países europeos, en una cuarentena estricta, pero con solución a las necesidades básicas de la población, porque la población no tiene casa para cuidarse, la mayoría de la población no tiene un trabajo digno. Entonces yo respondería de esa manera y creo que tenemos una tarea muy grande hacia adelante, entre otras y simultáneamente para la preparación de la vacunación, sobre lo cual es muy difícil que nuestro sistema de aseguramiento a través de las EPS sea capaz de realizar una intervención de esta magnitud en salud pública que no ha tenido antecedentes en muchísimas décadas en nuestro país y el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Pablo. Bueno, precisamente tenemos 2 preguntas sobre el tema de la vacunación. Entonces acá tenemos una que dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para lograr la adquisición de las vacunas y así lograr la vacunación de la población vulnerable, tanto en Bogotá como en el resto del territorio nacional? ¿Cuál me quiere responder esa pregunta, doctores? Cualquiera de los integrantes del pacto puede responder, no solamente también. Yo quisiera dar unas pequeñas consideraciones sin responder la pregunta del todo. La primera cosa es que se requiere transparencia. Lo que estamos pidiendo desde el sector salud, desde el pacto, es que el gobierno sea transparente con la compra de vacunas, con los contratos, con los precios, y la información preliminar que ha llegado es que hay países como Estados Unidos que ha pagado por una vacuna $2 y en Colombia se quiere vender a comprar a $21. Es decir, con lo que se vacuna una persona en Estados Unidos, perdón, 10 personas en Estados Unidos, se va a vacunar uno en Bogotá. En Colombia, eso es una real vergüenza. Segundo, que está demostrado, esto no es una especulación, no es un sesgo, y es que las EPS son absolutamente incapaces de cumplir con su deber, y ahí se requiere crear unos mecanismos alternos en los que las regiones, los entes territoriales cumplan un papel fundamental. La tercera es que nos preocupan las condiciones de transporte y de almacenamiento. Si hay unas vacunas que se tienen que mantener a menos 70 grados, bueno, ¿cómo resolvemos eso en Maicao? ¿Cómo resolvemos eso en La Guajira? ¿Cómo resolvemos eso en Girardot, sin ir muy lejos? Lo siguiente, ¿cómo se garantiza que no se concentre o se excluya las áreas rurales? Y es que hay comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades, las negritudes, las zonas apartadas, las zonas periféricas del país, donde se requiere que la vacuna llegue y se garantice una igualdad en el acceso a las vacunas. Y lo otro importante es qué papel pueden jugar los entes territoriales. Repito lo que ya había planteado Jaime, y es que la centralización y el presidencialismo en Colombia afecta la gestión por parte de entes
territoriales. Por supuesto hay una discusión porque tampoco se trata de que los entes territoriales ricos puedan comprar y los entes territoriales pobres se queden sin recursos. Pero independientemente de la medida, más que un problema del cómo, es un problema fundamental y es que haya un acceso equitativo, universal, oportuno a la vacuna. Eso es como la preocupación que tenemos. Dejo para que otro compañero o compañera complemente. Muchas gracias, doctor Víctor. ¿Algún otro doctor quiere complementar esta pregunta? Seguimos con otra de vacunas. A mí me gustaría complementar en el siguiente sentido. Es importante que nosotros entendamos que esta pandemia debe haber un llamamiento a la solidaridad internacional. Y el tema de las vacunas es un buen ejemplo. Es necesario que no podamos dividir el mundo entre los más ricos, los de mediano ingreso y los más pobres, y cada uno sálvese quien pueda. En este sentido, es necesario que los países, y en este caso los organismos de relaciones internacionales de cada uno de los países, deben propender por la unidad y la solidaridad y por el bien público de la vacuna. Porque en el momento en que aparezca el mercado de las vacunas, como está ocurriendo actualmente, pues viene el fraccionamiento del mundo y los más poderosos tendrán muchísimas vacunas, como está ocurriendo en este momento. Los de mediano ingreso tendrán vacunas y los países pobres solamente tendrán posibilidad de acogerse a lo que se ha llamado el mecanismo de la OMS, el COVAX, para poder tener vacunas gratuitas. Entonces es necesario entender la solidaridad internacional. Y eso trasladado a Colombia, es necesario no crear un mercado entre departamentos que tienen con qué comprar y los que no tienen con qué comprar, porque es más o menos la misma figura, sálvese quien pueda. Se crean desigualdades muy importantes. Debe haber unidad en el país. Colombia es un país que se demoró en hacer todos los trámites, digámoslo así, se demoró. Porque tenemos el ejemplo de Costa Rica, de México, de Chile, de Argentina, de Brasil, que crearon una serie de soluciones para resolver el problema de vacunación. Nosotros nos atrasamos en ese proceso y lo que realmente decimos, necesitamos vacunación ya, lo más rápidamente posible, sin que entendamos qué es la solución. Apoyamos como Pacto Nacional por la Salud y la Vida, apoyamos el proceso de vacunación, le pedimos a toda la población que se apreste para la vacunación, las universidades estamos listas para apoyar todo el proceso de vacunación que se requiera con estudiantes, con docentes, en apoyos logísticos, etcétera, para que realmente se cumpla una jornada solidaria por la salud y por la vida. Estamos listos y consideramos que entre más rápido se haga, muchísimo mejor y que se tenga acceso. Y en tercer lugar, quisiera decir que es necesario revisar los criterios del plan de vacunación que Colombia ha planteado, porque existen otras alternativas. Hay países que están discutiendo en este momento que es preferible vacunar a los trabajadores, y en el caso de trabajadores informales de países como los nuestros, que son los que tienen que trabajar en el día a día y tienen que alimentarse y tienen que salir a las calles a buscar la comida. Por lo tanto, esos trabajadores deberían ser vacunados con prioridad para proteger sus familias en las comunidades y en los barrios más pobres donde hay un gran hacinamiento. Entonces, los criterios posiblemente tienen que combinarse y flexibilizarse, y ahí donde llamamos que el gobierno nacional debe dialogar con la academia para que realmente se analicen ese tipo de propuestas y se vean estrategias donde los criterios de equidad, los criterios de solidaridad y los criterios de protección también de los trabajadores informales que no tienen con qué comer y tienen que salir a las calles, pues sean protegidos en el orden que corresponda. Entonces, eso debe ser parte de un diálogo nacional, y lo que solicitamos a este gobierno es que se dialogue, que se haga diálogo social sobre los problemas y que seamos más transparentes con las cosas que tienen que ver con todos los ciudadanos y con la salud pública. María José, si me permites, la compañera Emma Vélez Toro quiere complementar, quiere hacer una aclaración al respecto. Claro que sí, cómo no. Gracias, Gina, gracias. A ver, yo tengo una pregunta. Con lo que hablaba el doctor, tengo una inquietud muy grande y es cómo hacer que la vacuna llegue con la misma transparencia que llega a las ciudades, por decir a Quibdó, a Chocó, donde ni siquiera pueden decir que van a gozar de energía
24 horas del día para almacenamiento de la vacunación. Yo creería, Gina, y a todos los compañeros, que nosotros deberíamos de conformar a nivel nacional una sola veeduría a la cual asistieran de cada departamento y de municipios veedores honestos y transparentes para hacer realidad que la vacunación llegue a todos los rincones de Colombia y no quede solamente en las manos de aquellos plenipotenciarios que tienen forma de pagar no una, sino miles de vacunas, y entonces ahí terminaría la transparencia en la vacunación. Yo propondría, Gina, con el respeto que ustedes me merecen, conformar una veeduría exclusivamente para el tema de la transparencia en el tema de vacunación y temas de camas, no camas extendidas, sino camas tendidas, con todo lo que conlleva una cama, y lo decía el doctor muy claramente, que se necesita no solamente la cama, sino la cama, el soporte ventilatorio, el medicamento o los medicamentos y ante todo el personal que tiene que estar allí al frente de estas unidades de UCI. Muchísimas gracias, Gina, por el permiso para hablar. Yo quería... Doctor Izaza, ¿quiere complementar? Sí, yo simplemente quería decir una cosa muy, muy corta. Esta situación es una situación de emergencia nacional, es una situación de salud pública, de interés público y para proteger a todo el país. Y por lo tanto, todo esto público puede ser manejado públicamente, abierta y transparentemente. De manera que, eso por un lado. La otra cuestión, en las situaciones de esta índole y en los desastres, las vacunas y todas las acciones que se ejerzan para tratar el problema deben ser gratuitas, deben ser entregadas con gratuidad a la población, que además no es gratuita, no son gratuitas porque ha sido pagada con los impuestos de todos los colombianos, por todos los que pagamos impuestos. Y esto no puede convertirse nuevamente en una oportunidad de negocios para quienes tengan la posibilidad de hacerlo e incrementar allí sus dineros. Esto tiene que ser completamente controlado y estoy de acuerdo con la propuesta que hace Emma Vélez en cuanto a la participación ciudadana para la vigilancia y el control de este proceso. Muchísimas gracias, doctor Izaza. Siendo las 10:32 de la mañana, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Es respecto precisamente también al tema de las vacunas. Y dice así: ¿cómo se desarrollaría cómo se desarrollaría el tema de las vacunaciones si el manejo de la pandemia ha sido tan precario desde su inicio? ¿Para quiénes o quiénes tienen derecho a ellas? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Y ya cerramos. Doctor Izaza, y vi que la doctora Adriana Castellanos y luego el doctor Jaime Urrego. ¿No? Doctora Castellanos, ¿no? Entonces, doctor Izaza y luego doctor Jaime Urrego. Bueno, aquí hay esa respuesta, yo creo que nos la da el mismo sistema. Este sistema es un sistema que ya lo hemos dicho y se ha visto a lo largo de los 27 años y en su propia definición no está diseñado para la prevención. Y todo lo que tenga que ver con prevención, el sistema ha sido fallido, ¿sí? Entonces, aquí la parte más importante que ya se ha hablado suficientemente, como es la parte preventiva, atención primaria, pruebas, etcétera, ha fallado. Y la parte de vacunación, pues esperemos que haya la suficiente capacidad para eso. Pero recordemos que en los inicios de funcionamiento del sistema, Colombia, que en vacunación en toda América iba muy adelante, tuvo un gran descenso con la aparición de reemergencia de enfermedades que supuestamente eran controladas. Y ocurrió así también, por ejemplo, lo tenemos no tan tardíamente como ocurrió con el sarampión. Y que de manera que en ese sentido, pues no sé si pues deberíamos confiar y confiemos, pero sobre base del control que sea al gobierno para que esta cuestión funcione adecuadamente. Pero con la certeza siguiente: el PAI funciona porque hay un control estricto y riguroso en la aplicación y ejecución del PAI, no por las EPS. Entonces no podemos dejar a las EPS esta responsabilidad porque no lo van a cumplir, porque no tienen la capacidad de hacerlo. De manera que esto tiene que ser una cuestión rigurosamente
dirigida, controlada y vigilada por el gobierno y el apoyo de la vigilancia por la población a través de una veeduría nacional. Doctor Izaza, muchas gracias. Doctor Jaime Rego quiere complementar, ¿cierto? Y la pregunta es muy pertinente, porque si miramos los errores y el fracaso en muchos frentes del manejo de la pandemia, tiene que ver con una decisión que tomó el gobierno nacional a comienzos de la pandemia de que todo giraría alrededor de las EPS. Y vuelve y ratifica que la vacunación queda en cabeza de las EPS. En esto el pacto es contundente. La vacunación y la atención primaria, y esto de unificar la red pública y privada de camas de cuidado intensivo a nivel nacional, debe recuperarse en la cabeza del gobierno nacional y de los entes territoriales. Es decir, debe estar en manos de lo público, porque lo público es lo único que, con las fallas que pueda tener, el debilitamiento que ha tenido, puede garantizar que esto no gire alrededor de los intereses económicos y de la rentabilidad financiera de los intermediarios. La vacunación en particular, hacemos un llamado, debe estar en manos, y lo dice el comunicado, de los entes territoriales, secretarías de salud a nivel municipal y a nivel departamental. Tenemos que eliminar en la vacunación la intermediación de las EPS. No las necesitamos, necesitamos solamente a las clínicas, hospitales públicos y privados y la participación de la comunidad. El programa ampliado de inmunizaciones, PAI, que es como una institución, nosotros lo defendemos, es público, es el que ha garantizado de una u otra manera que los errores, las debilidades, la falta de interés y la corrupción de las EPS, inclusive para las vacunaciones normales, haya sido un fracaso, y quien ha logrado equilibrar eso a nivel nacional históricamente ha sido el programa ampliado de inmunizaciones, que se basa en lo público. Señores y señoras periodistas, en los municipios del país no hay IPS privadas, allá no van las EPS, allá lo único que hay son hospitales y centros de salud públicos. Pues es el momento de que con el apoyo de la sociedad civil volquemos toda la confianza, los recursos, porque los únicos que pueden llegar a la última vereda, al último corregimiento, son nuestros hospitales públicos. Y en los barrios populares de las ciudades, que es la gran mayoría de la población, también es la red pública. No nos pongan con estas citas que están anunciando a poner a una persona de Ciudad Bolívar a viajar hasta Chapinero o a Usaquén a que le pongan la vacuna cuando se la pueden poner al lado y cerca de su casa. Muchísimas gracias, doctor Urrego, por esas respuestas, y doctor Izaza. Pues creo que esta última pregunta cabe para cerrar esta rueda de prensa, y es la siguiente. De pronto, si una corta respuesta de cada uno de los que iba a trabajar en el área de respuestas, nos encantaría. ¿Qué se espera con este comunicado por parte de, qué se espera de este comunicado del Pacto Nacional por la Salud y la Vida en respuesta del gobierno nacional y local? ¿Y qué pasaría dependiendo de su respuesta? Yo quiero empezar precisando una cosa. Este comunicado se hace público a nombre de las instituciones y las organizaciones del pacto, no solamente para las autoridades nacionales y locales, sino también para la sociedad colombiana. Primero es eso, o sea, le estamos hablando al país y a la sociedad. Segunda cosa que yo creo que es importante, y es que no es una declaración aislada de 4 personas alejadas de la realidad. Creo honestamente que recogemos la gran preocupación del país, de la sociedad. Entonces le estamos hablando a la sociedad, pero sin pretensiones de más que las que nos corresponda como organizaciones. También hablamos a nombre de un sector importante de la sociedad. El gobierno ya ha visto lo que ha sucedido en algunas regiones del país donde ha habido paros médicos. Y no es un problema de planeación castrochavista, lo aclaro así de burdo. El año pasado vimos los bloqueos en Usme, en Ciudad Bolívar, los trapos rojos. Es decir, a lo que nos estamos encontrando es frente a una gran malestar social, un gran descontento social, y el pacto contribuye en canalizarlo, en ponerlo en términos técnicos de lo posible, de lo recomendable, teniendo una base científico-técnica,
pero reconociendo que es la sociedad le corresponde avanzar en estas propuestas y exigirlas al gobierno. Doctor de Currea, muchas gracias. Creo que leí al final mal la pregunta y estaban preguntando que qué pasaría si no hay respuesta por parte del gobierno al comunicado, ¿no? Entonces, igual esa respuesta suya nos parece muy bien, pero si de pronto nos quieren complementar algunos doctores respecto al comunicado, porque aunque usted dice es para la opinión pública, también se está dirigiendo al presidente de la República y al resto de los mandatarios. Entonces, ¿quién quiere complementar de pronto? Pues yo diría que el Pacto por la Salud y la Vida seguirá en una labor pedagógica y social con todas las organizaciones sociales expresando su opinión, su reflexión crítica y sus propuestas y colocando, digamos, siempre al lado de las soluciones, de buscar respuestas que la ciudadanía pueda tener. O sea, la ciudadanía tiene que tener claridad de qué hacer en esta coyuntura y seguiremos en un proceso de análisis de la coyuntura y siempre proponiendo qué es lo que se debe hacer frente a la pandemia. En todo momento el pacto ha colocado documentos, pronunciamientos, ruedas de prensa para poder fijar su posición y esperamos que el gobierno lo escuche. Tenemos claro de que una pandemia no se maneja con criterios de mercado y con intermediarios. Eso lo tenemos clarísimo y la población colombiana lo tiene que entender. Una pandemia se maneja con criterios de salud pública, de unidad. Y hemos dicho aquí claramente, yo quiero como ciudadano tener alternativas si me enfermo de COVID-19, de tener una unidad de cuidado intensivo en cualquier lugar de Colombia y que no ponga un médico en el dilema ético de escoger entre un joven o una persona de 70 u 80 años cuando existe una cama en otro lugar del país que me pudiera atender. Y ese es un criterio muy importante que se ha pronunciado recientemente en las 2 últimas semanas de tener un hospital único nacional. Significa transferencias directas a los diferentes hospitales públicos y privados para la atención. Y ese es un punto vital que trataremos de explicarle a la población para que los ciudadanos entiendan que tenemos derecho a la atención. No tengo a nadie, Román, en espera. ¿Quién está pidiendo ingreso? Y lo otro es claramente que no me aparece. necesitamos No tengo a nadie. Acabo de darle ingreso a Edgar reforzar. Robles. Gina, estás, Doctora Gina, ya, perdón, ya la vamos a silenciar, doctora, está con el micrófono abierto. Y por último, quiero decir que tenemos que reforzar que es un tema de que la atención primaria y la salud pública se une con las comunidades y las universidades buscando soluciones solidarias al problema que estamos viviendo. Y eso lo seguiremos planteando a los ciudadanos, a los entes territoriales, a las universidades, a los estudiantes, a los docentes, porque es allí donde se encontrarán soluciones alternativas a lo que el gobierno no quiere ver en este momento, dándole privilegio a los intermediarios y al mercado de la salud. Doctor Guerrero, muchas gracias. Bueno, son las 10:43, pero este tema pues es bastante importante y tenemos una pregunta más que nos gustaría que la doctora Edilma nos respondiera respecto a las vacunas. Entonces, dice, históricamente toda la vacunación la hicieron las enfermeras con planes nacionales de vacunación pública y fue efectiva hasta la ley 100. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, ya lo hemos mencionado y es que la vacunación debe ser pública, o sea, debe estar en manos de los entes territoriales. Cuando inicia la ley 100 y pasa el tema de las vacunas a manos del mercado, todo el tema de vacunación empieza a decaer. Después de que teníamos coberturas mayores al 95%, tuvimos coberturas del 60%, del 65%, y ratifico lo que se ha mencionado. Las vacunas no pueden estar en manos del mercado y de las EPS porque eso es un fracaso absoluto que ya está documentado históricamente. La única manera de que el plan de vacunación contra el COVID funcione es que sea público, que esté en manos de las personas que están preparadas para hacerlo y que además se capacite a otras personas, ¿sí? Y que efectivamente debe ser el gobierno nacional y no las EPS, porque en relación con la anterior pregunta, claro, ahora saldrá el ministro de Salud y el presidente de la República a decir que son las EPS y que ellos se mantienen en el tema del mercado. Eso es condenar a la población a morir y condenar a la población a enfermarse. Entonces, pues,
absolutamente grave, y ahí es donde hacemos el llamado a la sociedad en general a movilizarnos porque se garantiza el derecho a la salud y se garantiza el derecho universal, gratuito, comillas, ya está pago, las vacunas, que toda la población pueda acceder a las vacunas, porque ese es un derecho que Colombia ha suscrito internacionalmente, el derecho internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde está el derecho a la salud y también en relación con la ley estatutaria. Entonces, debe estar en manos del sector público, no puede estar en manos de las EPS, porque como se ha mencionado, las EPS han mostrado el fracaso total para asumir la atención a los pacientes, para asumir la realización de pruebas COVID, fracaso absoluto. Y eso también implica un llamado, una alerta, y es lo que se quiere hacer en marzo de revivir el proyecto de ley, el 010, que quiere mantener la privatización de la salud y que quiere mantener el mercado. Entonces, creo que este es otro argumento para mostrar que ese proyecto de ley no es la vía. Así nos lo digan los congresistas que defienden los intereses del mercado y de las EPS. Esa no es la vía. La vía tiene que ser un sistema público y que las vacunas estén en manos del sector público y de los entes territoriales. Eso no tiene discusión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Dilma. Bueno, doctores, pues, y compañeros, colegas, periodistas, siendo las 10:46 de la mañana, agradecemos muchísimo su participación y compromiso en esto y pues vamos a dar cierre ya a esta rueda de prensa. Una vez se termine esta rueda de prensa, subiremos esta misma información a todas las páginas del pacto y las diferentes entidades que nos pueden apoyar. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen día y seguiremos trabajando por esto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Luego. Todos. Gracias. Antes de terminar, yo sí quiero dejar para el pensamiento de los periodistas y de los compañeros, como la doctora Cecilia, como los doctores que estuvieron aquí acompañándonos. Cartago perdió su hospital público y en 5 años, ¿qué hace? ¿Qué pasó? Resultamos en un hospital privado, al cual han llegado 2 ambulancias medicalizadas y como han llegado, se han desaparecido. En Cartago no tenemos un hospital público, lo tenemos privado y sin ambulancias. Que quede la reflexión que entonces en Cartago, como en otros rincones de nuestro hermoso pero saqueado y atracado país, estamos con las manos atadas. Acaba de morir el presidente de Asocomunal de Cartago, el doctor Uberner Serna Loaiza, el cual tuvo que ser trasladado a Tuluá por falta de UCI en la ciudad de Cartago. Lamentamos la muerte de nuestro coordinador de Asocomunal Cartago, ya que muere en Tuluá por falta de cama UCI en la ciudad de Cartago. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta y me gustaría mucho que apoyemos para que hagamos una veeduría a nivel nacional con el tema que hoy se tocó tan importante. Muchísimas gracias a Gina y a todos los compañeros del pacto. Muchas gracias, señora Adema, doctora Adema. Bueno, feliz día entonces para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.